la de x2 va a ser ahora una de x2. Pues, si quiero saber cómo cambió la longitud de esta pieza, puedo escribir que la deformación E es, bueno, esto me mete en problemas. Esto lo vamos a llamar, vamos a eliminar los índices, y esto lo vamos a llamar la de eta, y esto la de y. No me gusta trabajar con x y y, pero si no tengo que trabajar con dos subíndices, nos vamos a confundir con tensores. Pues escribimos que la E es de si 1 menos de x1 entre de x1. Al iniciar el de x estaba paralelo con el eje número 1, solo tenía componente de dirección x1, pero sí tiene un pequeño componentito aquí, pero esto lo despreciamos. Como son desplazamientos y gradientes de desplazamientos pequeños, vamos a decir que la línea horizontal es igual a la hipotenusa. Ok, pues encontramos que ahora si 1 o de si 1 es igual a este punto menos este punto, pues es igual a de x, lo podemos meter de x1, porque el componente horizontal es de x1 más u1 más de u1 menos u1. Habíamos dicho que ¿Perdón? habíamos dicho que íbamos a usar bien. Bueno, primero utilizamos x. Ahora vamos a incorporar la y en la historia. Entonces, ¿cuál sería si1? Es el componente horizontal del vector de xi. Pues esta longitud es de xi1. Y decimos, ok, pues la hipotenusa es prácticamente igual al componente horizontal y por lo tanto esta longitud la quiero calcular. Esta longitud es igual a esta, indicado por d de x1, más este desplazamiento que es u1 más d u1. ¿Pero que no tendría que tener algún ángulo? Porque u... No, porque estoy despejado del ángulo. Ah, Pues como lo hicieron Lagrange y Cauchy hace 300 años. Y como hacen todos los libros de texto de mecánica de sólidos. En este momento, si no tomo en cuenta el ángulo, nada más tengo que ver componentes horizontales. Pues mi componente horizontal o la coordenada horizontal de este punto la voy a encontrar como la coordenada horizontal de esto, más la parte horizontal de la flecha verde, que es u1 más d u1, menos lo que les pasó aquí. Y si sustituimos esto, que tengo aquí, vemos evidentemente la u1 y la u1 se anulan. Y la x1 aquí se resta. Me encuentro que E es de u1
a x1. Pues d1 aquí dividido entre dx1, pero esta evidentemente, si lo leemos como una derivada, se tiene que escribir como derivada parcial. ¿No te estás tomando las componentes? ¿No te estás tomando las componentes? Así es. Sí, se desprecia el pequeño, el desplazamiento nunca toma en cuenta la trayectoria. El desplazamiento, como está definido por ahí, es el final menos el inicial. Lo escribo con curvas porque es más fácil distinguir entre cuáles son mis elementos infinitesimales y cuáles son los desplazamientos. Sí, pero estrictamente dicho, el tensor Q es este. No importa cuál de los dos prefieren, pues, pero la definición nos dice que es nada al inicio del final, no tomamos en cuenta los puntos intermedios. Ok, ahora se puede definir este E tiene puro, se refiere puramente a la dirección 1. Incluso no toma en cuenta ninguna parte 2, pues lo vamos a definir como E11. Podemos tratar de entender qué es la E12. Ok. Pues E12 sería igual a D2 menos DX2 dividido entre D1, que es el cambio de longitud en dirección 2 dividido sobre la distancia en dirección X1. Esto es un cambio de ángulo. Pero evidentemente, si mi longitud original, si mi dxi es más cortito, evidentemente, pero si mi dx es más cortita, mi dxi2 va a ser más cortito también. Pero el ángulo sigue siendo el mismo. Pues es un cambio de ángulo, pero hay aquí un problema. Imagínense que el ángulo fuera recto. Si bien aquí tengo un ángulo, aquí tengo el mismo ángulo y no hay cambio de forma, pues tengo que restar de esta cantidad la rotación del cuerpo líquido. Y por lo tanto tengo que escribir que esto es, os voy a dejar esta fórmula, pero tiene el problema que no toma en cuenta la rotación del sistema de referencia. Y para evitar esta rotación se va a decir que E12 es el promedio del desplazamiento que tengo aquí y el que tengo aquí. Pues será un medio de x2 menos dx2 entre dx1 más dx1 menos dx1 entre dx2. Y ahora podemos escribir que xi2 o dxi2 es igual a
multiplicarla de psi 2, pues es U2 más BU2 menos U2 es de U2. De la misma manera de si 1 con este dibujo, y no estoy correcto, perdón, esto es aquí sí es correcto, porque tenía aquí los yes, pues delta 1 En el primero son, arriba es 2, 2 y abajo es 1. aquí es 2, 2, aquí es 1. Aquí es 1, 1, aquí es 2. Pero esto mejor lo referimos al vector y, para toda claridad, pero el resultado va a ser lo mismo. Y vemos que inicialmente, como es el dibujo, la x2 es 0, la y1 es igual a 0. Sí, porque la x era horizontal, la y era vertical. Y con esto vemos que la derivada x2 es de u2 y la derivada z1 es de u1. Tomando aquí la diferencial, el resultado es que E11 es de u1 de x1, E12 es un medio de u1 de x2 más derivado de u2 con respecto a x1, o por lo general se puede definir un tensor de formaciones pequeñas, un tensor de formaciones inseribles, es igual a un medio de i pues lo que hacemos es comparar componente por componente, no tomando en cuenta las pequeñas diferencias que vamos a tener entre esta hipotenusa y la línea horizontal. En este momento vemos que hay un desplazamiento U y un desplazamiento ligeramente mayor o menor en el piso vecino. Si hacemos todas las sumas y las restas, encontramos que el cambio de longitud, despreciando la pequeña diferencia, es la derivada de U1 con respecto a X. Pero como vamos a tener más componentes, la tengo que cambiar en derivadas parciales. Ahora, si quiero definir lo mismo, pero para identificar un cambio de ángulo, pues se puede ver si tengo una pieza rectangular y la deformo. La deformación históricamente medía mediante este ángulo
gamma. Pero este ángulo gamma es válido únicamente si mi material es fijo, una cara es fija. Aquí vemos que podría rotar la pieza y tengo un desplazamiento de U2 positivo aquí, pero voy a tener un desplazamiento de U1 negativo aquí. Y si hago la suma, mi deformación es igual a 0. Por lo tanto, tengo que tomar en cuenta la U positiva aquí y la U negativa aquí. En el caso que dibujé, la DU1 del vector Y es mayor que la DU2 del valor absoluto de aquí. Por lo tanto, vemos que el ángulo se abre. Hay una deformación constante. Porque una rotación me da un cambio positivo aquí, un cambio negativo aquí. Por lo tanto, esto no deforma un material, no es seguido de la deformación. ¿Por qué sacamos el promedio? Lo vamos a demostrar en 3 minutos. Pero pues tomamos en cuenta el cambio psi2 dividido entre la longitud x1, de tal manera que no importa si lo tomo aquí al final o si lo tomo aquí en medio, la relación entre los dos para el ángulo dado siempre es la misma. Pero esto no es todavía una deformación, tengo que tomar en cuenta este cambio también. Vamos de aquí hasta aquí. Y encontramos que tengo derivada de psi2 con respecto a x1, derivada de eta1 con respecto a y2, pero si verificamos todos, uniformizamos la fórmula, encontramos que U1 con respecto a x2, U2 con respecto a x1, o en lo general un medio derivado de y con xj, uj con xi. Y esto lo podemos definir de un tensor de deformaciones ingenieriles, o mejor conocido como el tensor de deformaciones pequeñas. Como vemos, encontramos este valor aquí, pues evidentemente si tengo U1x1, pues es 2 veces la misma, dividido entre 2, obtengo este valor. Ahora sí, observamos el tensor de deformaciones pequeñas y observamos el tensor de Green, encontramos que el tensor de Green y el tensor de deformaciones pequeñas tienen pequeñas diferencias. Sí, aquí el E11, por la definición, es exactamente este valor. Aquí el E11 le faltaba una parte. Si comparamos, vemos que el tensor de deformaciones grandes, el tensor de Green por la derecha, tiene aquí unos términos y tal vez vale la pena elaborar. C11 es igual a D1 de x1 más 1 medio
estos son los primeros dos componentes del tensor de deformación de Green. Para el caso G11, encuentro un medio la derivada de U1 con X1 más un medio la derivada de U1 con X1, pues el un medio se va, porque lo tengo dos veces. Y aquí encuentro términos. Que no son segundas derivadas, son cuadrados de derivadas. Lo que se repite aquí abajo, tengo I y J. Y tengo K repetido, pues tengo que sumar sobre K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3. En el caso de G1, 2, esto no está repetido, tengo que tomar un promedio, más unos términos, otra vez sumado sobre 1, sumado sobre 2, 3, y aquí ahora 1, 2, 1, 2, 1, 2. Estos son productos de derivadas. Ahora, ¿cuál es la diferencia con esto? Pues la diferencia es muy sencilla. Todo lo que tengo aquí en azul, este segundo término no está presente. Es decir, no hay cuadrados, no hay productos de derivados del tensor de deformaciones pequeñas. ¿De dónde salen estos cuadrados? Pues hace muchos años, cuando empezaba a dar metalurgia mecánica, lo que hacía es elaborar esto, pero a detalle con la hipotenusa y no con la parte horizontal. Después de 4 pizarrones y los símbolos, era exactamente lo mismo. Así lo hacía mi profesor de mecánica de sólidos en los cursos para avanzados. Pero es mucha tamaña, así como se hace a través del tensor, es mucho más sencillo. Pero en estos cuadrados que tenemos aquí, provienen exactamente de esta hipotenusa. Pero ahora si los DUs, los gradientes de desplazamiento, son pequeños, productos de números pequeños van a ser más pequeños. Y por lo tanto, cuando los gradientes de deformación, los gradientes de desplazamiento, es decir, la deformación es pequeña, estos cuadrados van a desaparecer. Y aquí donde vimos a qué era igual G11, este cuadrado desaparece. Es decir, el tensor de deformaciones pequeñas o el tensor de deformaciones ingenieriles desprecia todos los cuadrados de términos, cuadrados y productos de términos pequeños, y por lo tanto es una aproximación. Pero, ¿qué es lo interesante de esta aproximación? Seguramente se recuerdan que la derivación es un operador lineal. Significa que la suma de derivadas es igual a la derivada de la suma. El cuadrado no es un operador lineal y por lo tanto estos operadores que tengo aquí involucran cuadrados de derivadas o productos de derivadas, convierten mi problema a un problema no lineal. Y los problemas no lineales en la física y la ingeniería son muchísimo más difíciles que problemas lineales. Y típicamente no cuentan con soluciones exactas. Y la consecuencia es que si podemos despreciar los cuadrados, y esto siempre es el caso de la elasticidad, porque tenemos deformaciones de milésimas, los cuadrados van a ser de millonésimas y no nos interesan. En este momento podemos tener operadores lineales y desde luego que lo vamos a hacer. Y por lo tanto en la ingeniería, típicamente en mecánica de sólidos, en diseño de elementos de máquinas, trabajamos con el tensor de deformaciones pequeñas, porque nos facilita la vida. Y esto causa que cuando muchos ingenieros, más que nada ingenieros mecánicos y civiles, van a trabajar elementos pequeños, van a olvidar que en ciertas ocasiones esta aproximación ya no está correcta. Y por esto les insisto que su siguiente sesión de Abacus van a checar cuáles son los tensores que tengan disponibles.
Y va a encontrar que en cada modelo podemos utilizar una formulación que en elemento químico se dice lagrangiana, que utiliza deformaciones grandes. Ahora, si van a diseñar para su tesis un sistema de grandes, pues algún equipo mecánico, una bicicleta, no me importa, si quieren ganar el concurso de puentes de madera y diseñan el puente mediante elementos químicos, no hay que perder el tiempo utilizando estas formulaciones, porque hasta el momento que el puente se empieza a romper, estamos en deformaciones pequeñas y el cálculo es de 10 hasta 10.000 veces más rápido con estos. Pero si vamos a tratar de modelar deformaciones grandes, por ejemplo, amortiguadores de hule en un sistema de suspensión automotriz, y utilizamos estos, pues vamos a tener desastres. Ok. Dudas con respecto a este último, el E12. Es un poquito difícil en realidad hacerlo con y los puntos siempre donde entran las conclusiones porque tenemos dos vectores. Sí, pero básicamente la primera parte es fácil, la que aquí es simplemente es el cambio vertical dividido por la longitud horizontal. ¿Sí? E1 era el cambio horizontal dividido entre horizontal, E1,2 es cambio de dirección 2 dividido entre dirección 1, 1,3, cambio de 3 dividido entre 1. Pero tenemos aquí un problema. Si hubiera un ángulo recto aquí, significa que este sistema nada más hace esto. Pero si este sistema nada más hace esto, este desplazamiento, que sería el U más B, U en este punto, que es otro que está de esto. Se podría escribir V más DV, pero se va a comprimir aún más. Pues, este compensará perfectamente por esto. No hay deformación. Y por lo tanto, para saber cuál es la deformación, tengo que promediar el de eta 1 entre de 2, tengo aquí arriba, con el de X2 de X1 aquí. Ahora, escribiendo todo en coordenadas uniformes, esto evidentemente, este eta 1 realmente va a ser en un volumen infinitesimal el movimiento en X1, perdón, de algo que sería longitud. Este es mi término aquí de U2, de X1, y este es el término que tengo aquí. ¿Pero por qué Y2 se convirtió en X2? Porque digamos que el Y es una indicación temporal. En realidad todo es un volumen infinitesimal. Tengo aquí el de X1, aquí el de X2. Pero aquí se podría, no sé, aquí vamos a... Esto sería el de X1, aquí el de X2. Se podría... Déjenme intentarlo, no lo compren, pero voy a ver si sale más claro explicarlo de la manera.
de X2. Y esto se transforma, lo vamos a mover. Esto sería U, esto sería de U, U más de U, y esto sería U más de prima. Pues, esto es mi 1, y aquí tengo mi de 2' de 1'. Pues no se hace más exacto porque sigo cogiendo las primas, pero vemos que los y del caso anterior realmente corresponden a coordenadas del primer componente, el componente en dirección X, el segundo es el componente en dirección X2. Y así se puede escribir que definimos la E12 como un medio de si 2 menos cero, no lo voy a escribir, entre dx1 más de si prima 1 entre dx2. Sigue siendo un poquito confundido en el sentido que esto debería de ser una prima en realidad. Tengo dos vectores y esto causa que siempre tengo que distinguir entre los dos, pero para el volumen elemental que tengo aquí, al final de todo, el hecho de que tengo primas o no importa, es infinitesimal. En realidad estamos hablando de un solo punto, un solo volumen elemental, donde los psi' y los x' son parte del mismo sistema de referencia. Y haciendo pues, caso omiso de esto y tomando en cuenta que el dxi2, o que sería en este caso dxi2, lo medimos aquí, y dxi'1 lo medimos aquí, obtenemos otra vez el mismo resultado. Pero para medir un cálculo de ángulo, necesito dos vectores. Y si tengo un solo vector, no puedo tener un ángulo. Y estos dos vectores los tengo que dar una diferente anotación, sea aquí si', sea si y eta. Pero una vez que estamos listos, tenemos que regresar al sistema de referencia único. No tengo dos sistemas de referencia, son dos vectores dentro del mismo sistema. Pero lo más importante de recordar aquí es que si tenemos una rotación de cuerpo original, este valor no es igual a 0, pero la deformación sí es igual a 0. Y esto se puede ver si hay tiempo, se puede ver de alguna manera más directa. Si consideramos un caso general, un vector de rango un vector cualquiera A que tiene como componentes A y J. Siempre se puede escribir este tensor A. Si lo quieren elaborar, pues lo copia aparte, no hay problema, ¿no? Y creo que mejor lo elaboran por su propia parte. Vamos a ver cómo descomponer el tensor
idéntico y simétrica, nos vemos después.